Seguridad y salud en el trabajo. Panorama de factor de riesgo. ¿Qué es un riesgo? Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo sufran perjuicio o daño. ¿Qué es un panorama de factor de riesgo? Es una herramienta que permite a la organización identificar en las áreas de la empresa donde se encuentran los mayores riesgos para la salud de los trabajadores, con el fin de dirigir las actividades del programa de salud ocupacional hacia esas áreas o factores de riesgo. Este panorama de riesgo sirve para obtener la información necesaria sobre las condiciones de trabajo y sus posibles efectos directos en la salud de los trabajadores. También nos permite facilitar la implementación de medidas más efectivas dentro del programa de salud ocupacional. Del mismo modo, genera planos de inversión en la salud ocupacional ante la alta dirección de la empresa. También genera en cada empleado de la empresa un mayor compromiso y participación en la prevención efectiva de riesgos de la empresa. ¿Qué obtenemos con su elaboración? Es una herramienta que le permite a una empresa lograr encontrar las áreas de la empresa que se visibilizan los principales riesgos para la salud de los trabajadores. El propósito de manejar las actividades del programa de salud ocupacional con enfoque a las áreas de riesgo. Definición de factor de riesgo. Son aquellos objetos, instrumentos, máquinas, instalaciones ambientales, acciones humanas, que engloban una capacidad potencial de ocasionar daños materiales y cuya probabilidad de ocurrencia la eliminación del elemento ofensivo. ¿Para qué sirve un panorama de riesgo? Para priorizar la intervención de los riesgos, obtener información sobre las condiciones de trabajo y su efecto en la salud de los trabajadores. Para la obtención de mejores resultados en la aplicación de este método, se deben presentar las siguientes características. Deberá partir del tipo de operación productiva específica que se realiza en la empresa. La información condensada en el panorama será periódicamente. Deberá permitir evaluar las posibles consecuencias y efectos de mayor probabilidad dentro del ambiente de trabajo analizado en la empresa. Para la elaboración del panorama de riesgo en una empresa, se debe cumplir con los siguientes pasos. Identificar clara y adecuadamente todas las secciones, áreas productivas o puestos de trabajo presentes y que conforman la empresa. Analizar y estudiar detenidamente todas las etapas o procedimientos que comprenden o integran el proceso o los procesos productivos en la empresa, basados en el orden productivo de la empresa y la distribución de los puestos disponibles de trabajo. Se deben realizar inspecciones que permitan identificar los factores de riesgos existentes y las medidas de intervención implementadas o por implementar. Para la elaboración del panorama de riesgo en una empresa, se deben cumplir con los siguientes pasos. Debemos tener bien en claro que un factor de riesgo es un elemento, fenómeno o acción humana que involucra la capacidad potencial de provocar daño en la salud de los trabajadores, en las instalaciones locativas y en las máquinas y equipos. Estos factores se clasifican en factor de riesgo físico, conformado por aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades de los cuerpos, que actúan sobre tejidos, órganos del cuerpo del trabajador y que producen efectos nocivos de acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición de los mismos. Ejemplo: ruido, vibraciones, iluminación inadecuada, humedad y temperaturas extremas. Factor de riesgo químico. Lo conforman aquellos elementos y sustancias que al entrar en contacto con el organismo o por inhalación, absorción o ingestión tienden a provocar intoxicación, quemaduras o lesiones sistemáticas de acuerdo al nivel de concentración
y el tiempo de exposición. Ejemplo: ácidos, asbestos, vapores y gases nocivos, detergentes, alcoholes. Factor de riesgo biológico. Se refiere básicamente a todos aquellos agentes orgánicos, animados o inanimados, como los parásitos, pelos, hongos, virus, bacterias, plumas, polen, etc., presentes en determinados ambientes laborales que ocasionan enfermedades infectas contagiosas, reacciones alérgicas o intoxicaciones. Factor de riesgo ergonómico de carga física. Este riesgo corresponde a todos aquellos aspectos organizacionales derivados de las tareas o los procesos que ejecute el empleado, es decir, son las condiciones de trabajo que generan repercusión en la salud, causando afectación en la productividad del trabajador por motivo de cargas físicas, estáticas o dinámicas, posturas o por el diseño del puesto de trabajo. Factor de riesgo psicosocial. Este tipo de riesgo causa en el trabajador efectos psicológicos. Se evidencia en las compañías cuando se observa un alto nivel de ausentismo, bajo rendimiento o productividad y frecuente rotación del personal. Se expresa por medio de sentimientos de fracaso, estrés, trastornos de la personalidad y depresión, también con insomnio, desórdenes cardiovasculares, digestivos y osteomusculares. Factor de riesgo ambiental. El ruido es aquel sonido no deseado y peligroso para la salud de los trabajadores. El nivel está relacionado con la presión y la frecuencia a los sonidos graves y agudos. Debemos llevar a cabo unas acciones preventivas, como por ejemplo, un programa para eliminar el ruido, reducción inmediata, equipo de protección individual. Una mala iluminación puede provocar fatiga visual. Algunos de los factores que la pueden producir son un nivel de iluminación deficiente, reflejos en la pantalla, deslumbramientos directos, efectos de contraste sobre la retina. La temperatura debe ser adecuada para no incomodar o molestar a los trabajadores. La exposición al frío se considera peligrosa cuando la temperatura del cuerpo es tan baja que se llegan a padecer temblores y alteraciones graves. En cambio, la exposición al sol pueden dar mareos, vértigos y trastornos cardíacos. En las radiaciones podemos encontrar dos tipos: las ionizantes, producidas por los rayos X, y las no ionizantes, producidas por las radiaciones ultravioleta o los rayos láser. Las vibraciones se agrupan de la siguiente manera: vibración transmitida al sistema monobrazo, que pueden producir trastornos al sistema nervioso, mareos, vómitos, problemas vasculares, y por otro lado la vibración transmitida a todo el cuerpo, que podría generar problemas en la columna vertebral. Factor de riesgo mecánico. Se entiende por riesgo mecánico el conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, sólidos o fluidos. El concepto de máquina comprende a todos aquellos conjuntos de elementos o instalaciones que transforman energía con vista a una función productiva, principal o auxiliar. Es común a las máquinas el poseer en algún punto o zona concentraciones de energía, ya sea energía cinética, de elementos en movimientos u otras formas de energía, eléctrica, neumática, etc. Las formas elementales del riesgo mecánico son: peligro de cizallamiento. Este riesgo se encuentra localizado en los puntos donde se mueven los filos
de dos objetos lo suficientemente juntos el uno de otro. Peligro de atrapamientos o de arrastre. Es debido por zonas formadas por dos objetos que se mueven juntos, de los cuales al menos uno rota, como es el caso de los cilindros de alimentación. Peligro de aplastamiento. Las zonas de peligro de aplastamiento se presentan principalmente cuando dos objetos se mueven uno sobre otro, o cuando uno se mueve y el otro está estático. Este riesgo afecta principalmente a las personas que ayudan en las operaciones de enganche de sólidos. Muchas máquinas en su funcionamiento normal expulsan partículas, pero entre estos materiales se pueden introducir objetos extraños como piedras, ramas y otros, lanzados a gran velocidad y que podrían golpear a los operados. Líquidos. Las máquinas también pueden proyectar líquidos, como los contenidos en los diferentes sistemas hidráulicos, que son capaces de producir quemaduras y alcanzar los ojos. Para evitar esto, los sistemas hidráulicos deben tener un adecuado mantenimiento preventivo que contemple, entre otras cosas, la revisión del estado de conducciones para detectar la posible existencia de poros en las mismas. Son muy comunes las proyecciones de fluidos a presión. ¿Cómo se valoran los riesgos? Una vez que se realizaron los procedimientos necesarios para el reconocimiento inicial de la situación de trabajo, los datos recolectados son analizados por especialistas. De este análisis se desprenden las situaciones que pueden amenazar la salud o la seguridad, pero cada una debe ser evaluada en una escala de peligrosidad. La valoración de los riesgos laborales se hace de la siguiente manera. Primero, evaluación del riesgo. En esta instancia se le asigna una calificación a cada peligro, teniendo en cuenta los controles de seguridad actualmente vigentes. Se considera además la eficiencia del control, la eficacia, las probabilidades del riesgo y sus consecuencias. Definir criterios es la segunda. En esta instancia se definen lo que se conoce como aceptabilidad del riesgo. Definir aceptabilidad del riesgo. Una vez que se establecieron los criterios para la aceptabilidad del riesgo, se considera si los procedimientos vigentes son aceptables para mantener el riesgo bajo control y si cumplen con los requisitos legales. Existen fórmulas específicas para la consideración de los riesgos, las cuales evalúan una serie de variables con el fin de establecer el nivel de probabilidad de que un hecho peligroso suceda. Ejemplo de panorama de riesgo. Los panoramas de riesgo recopilan información valiosa y luego de su estudio, esta es recopilada en una planilla específicamente diseñada.